Jesús apremió a sus discípulos a que se subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca, ya muy lejos de tierra, sacudía por las olas, porque el viento era contrario. A la cuarta vela de la noche se les acercó Jesús andando sobre el mar. Los discípulos, viéndolo andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, diciendo que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengan miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame a ir a ti sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo y empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado?». Familia del cielo, Santísima Trinidad, te damos infinitas gracias por este nuevo día que nos regalas. Permítenos siempre estar en tu presencia para que seas tú iluminando nuestro camino. Y le pedimos también a nuestra Madre del Cielo, la Santísima Trinidad, que nos acompañe en este rato de oración y en este día. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hola, mi nombre es Jorge López, discípulo Verbum Dei de la ciudad de Medellín. Es un gusto grande estar de nuevo con ustedes en estas videopautas. El Evangelio que vamos a meditar hoy es Mateo 14, del 22 al 36. Mateo 14, del 22 al 36. Solo les alcancé a leer una parte del Evangelio y los invito para que ustedes lo lean en su totalidad y continuemos escuchando al Señor. Me quedaba esta mañana resonando estas palabras del Evangelio y es nuestro primer punto de la oración hoy: es subió al monte a solas a orar. Les pongo un poco de contexto. En este capítulo 14 de Mateo, Jesús pasaba por momentos de dificultad, momentos complejos, porque recientemente habían asesinado a Juan el Bautista, ese discípulo que era de gran importancia para él, ese que había allanado su camino, ese que había sido su precursor en la misión, donde lo dio a conocer, y hasta él mismo fue el que bautizó a Jesús. Y era un momento duro para Jesús en ese instante. Además de todo ese compromiso que tenía la misión, de todas las personas que querían estar con él, había mucho ruido, estaba cansado, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Él decide enviar a los discípulos para que se adelantaran en la barca mientras él iba y subía a la montaña a orar. Y esta es esa primera invitación que nos hace hoy el Señor, a silenciar nuestra mente, nuestro corazón, todo ese ruido que podamos y que vivimos en el día a día, para que estemos en ese momento de quietud y de escuchar la voz del Señor. Es el momento de hacer un pare, de disponer ese espacio para la oración, en el que nos vamos a recargar, en donde vamos a tener ese diálogo con nuestro amado, de esa relación cara a cara, esa relación íntima con Dios. Y Jesús mismo nos lo dice hoy, que Él mismo necesitaba de ese espacio, de irse
a solas a orar, a hablar con Jesús, a hablar con el Padre. Y esto, digamos, yo escuché una frase que me gustó mucho en un retiro que es: si dejo de orar, dejo de vivir. Y eso tiene mucho sentido, que nosotros en todos esos quehaceres en el día a día, en tanto ajetreo, en tanta movilidad, tantos trancones, tanto ruido, muchas actividades que nos terminan desestabilizando, nuestra vida se empieza a enfriar un poco, que perdemos el gusto por lo que hacemos. Jesús nos invita hoy a orar más, con más intensidad. Les cuento una experiencia en la que yo iba para un retiro y tenía que dar una charla y me sentía desanimado, me sentía abrumado, me sentía con mucho ruido en mi vida, tenía muchas cosas pendientes en el trabajo, tenía inconvenientes personales, y cuando ya se acercaba a ese retiro, yo dudaba en ir, en asistir, porque no le encontraba como mucho sentido yo ir a dar testimonio si me sentía así, que no me sentía bien. Y el Señor me toma y saco ese espacio a solas, como a empezar a plantear, a replantear cómo iba a ser yo esa charla. Y en ese instante de oración, el Señor me preguntaba: ¿cómo está tu oración? Y claro, la respuesta es que mi oración no era de calidad, que me estaba dejando absorber por el día a día. No estaba realmente conectado con ese que nos daba la vida, y por eso mi vida empezaba a flaquear, a dudar, y porque la oración es la que se encarga de darle vida a ese cuerpo místico, nos da vitalidad, nos da energía, y eso mismo nos lo enseña hoy Jesús. Jesús, después de orar, va al encuentro con sus discípulos, y ahí es en donde tenemos hoy nuestro segundo punto de oración. Él va al encuentro de nosotros, Él va a buscarnos, y los discípulos no la pasaban bien, estaban en una tempestad, tenían miedos, estaban temerosos. Entonces, ¿qué pasó? Al ver a Jesús no lo reconocieron, inclusive dijeron: este es un fantasma. Y eso mismo nos pasa a nosotros cuando tenemos problemas, inconvenientes, situaciones por resolver y cosas duras que pueden haber pasado en nuestra vida. No lo reconocemos. Simplemente Él siempre está ahí. Y es eso que este Jesús, que logró caminar sobre el agua, este Dios que hace ese milagro, es el Dios de los imposibles, que todo lo hace posible, que estaba ahí a la vista de ellos, pero ellos no lo reconocían. Jesús hoy también nos muestra que su discípulo, uno de sus discípulos más avanzados, Pedro, dudó, inclusive, que él retó a Jesús, que él también quería caminar. Y Jesús lo invitó y de hecho caminó, se acercó a él. Pero cuando se hundió, cuando su mirada la apartó de Jesús, cuando se dejó llenar de miedo, de duda, ahí fue cuando apartó su mirada de Dios, se hundió. Y así nos sucede a nosotros. Jesús escogió a este Pedro que tanto dudó, como lo mostró hoy, que negó a Jesús 3 veces en los últimos momentos de Jesús. Lo escogió para ser el primer papa de la iglesia, le encargó la iglesia, Jesús confió plenamente en él, y lo mismo hace con nosotros. Esa es otra invitación que nos hace Jesús,
que nosotros, a pesar de dudar de nuestra fragilidad, Él confía plenamente en nosotros y tiene una misión grande en la que nos la ha encomendado. Él confía y nos entrega todas las capacidades para salir adelante. Solamente saquemos y confiemos y no nos dejemos robar la esperanza en esos momentos en los que estamos flaqueando. Y es momento de orar más. Que tengan un feliz día en la oración.